término, que el amor no es posesivo, es un amor inclusivo, no exclusivo, que es nuestro querido Gonzalo. Y está por acá en Pereira, cerquitica, entonces ayer le conté y no, estábamos súper felices. Yo creo que por ahí se nos va a conectar ahorita. Él es un amor y también te ama y te admira muchísimo. Y comprendo Sí, que es la manera mutuo. como nos vamos uniendo energéticamente en torno a personas como ustedes que tienen tanta sabiduría para nosotros empezar a practicar lo que aprendemos con ustedes para lograr cambios en nuestra vida. Así que hoy vamos a hablar de algo súper interesante que es la depresión y la ansiedad. ¿Es una moda o es una enfermedad, mi doc? A ver, lo primero es que muchas cosas son adaptaciones que luego se vuelven enfermedad. Cuando tú comes más de la cuenta, me voy a ir por otro lado, pero para llegar ahí, tú puedes aumentar un poco la acumulación de grasa para no sobrecargar el hígado y te haces un poquito de sobrepeso, pero dejas las vacaciones y bajas de peso. En ese momento, eso es una adaptación. Entonces tú puedes tener un estado depresivo que te lleva a recoger, un estado de ansiedad que te lleva a actuar y son normales. Pero cuando eso te incapacita para vivir tu vida, o la obesidad sería lo que estábamos hablando al principio, o la depresión o la ansiedad, ya se convierten en procesos que llamaríamos en medicina enfermedad. ¿Cómo los vamos a definir? Digamos, es un trastorno del ánimo, vamos a ponerlo en esa palabra. ¿Y cómo definimos el ánimo? Para que lo pongamos de una manera, es desglosarlo todo para que podamos entender dónde podemos actuar. Porque a veces siempre creemos que somos incapaces de hacer algo si estamos deprimidos o si nuestro hijo, esposa, hermano está deprimido. Y también que como es algo que viene de afuera no puedo hacer nada y hay de afuera y de adentro. Yo no puedo cambiar lo que está ocurriendo afuera, yo no puedo cambiar la lluvia, pero puedo ponerme un paraguas o puedo en alguna forma hasta disfrutar la lluvia si ya es que me tengo que mojar. Entonces, el trastorno del ánimo, el ánimo es ese estado más perdurable que tenemos de cómo afrontamos la vida y está determinado fundamentalmente por lo que son los sentimientos. ¿Y qué son los sentimientos? Son pensamientos cargados de emoción. ¿Y qué son los pensamientos? Vamos a ir definiendo para llegar a algo. Un pensamiento es un movimiento de la memoria. O sea, tú en este momento tienes una memoria mía, yo tengo una memoria tuya y puedo tener un pensamiento de ti. Ese pensamiento, que es una actividad eléctrica, genera un movimiento que es bioquímico, que se llama una emoción, y una emoción es un impulso para actuar. O sea, yo tengo un pensamiento, que es algo que ya está codificado en mi pasado, una emoción que lo vivo en presente y me mantiene haciendo algo, me hace ir hacia adelante. Si yo tengo un pensamiento dulce sobre ti, como lo tengo, mis emociones son dulces y son agradables. Si en este momento ocurriera algo desagradable, mi pensamiento podría ser desagradable y mis secreciones endocrinas, mis secreciones que se llaman emociones, serían desagradables. Un pensamiento con muchas emociones se llama un sentimiento, un pensamiento cargado de emociones. Entonces, uno tiene un sentimiento de alegría, de gratitud, de tristeza, de odio, de rabia. Cuando esos sentimientos se perduran en el tiempo, se llama humor o estado de ánimo. Entonces, es como si yo estuviera cogiendo una plastilina, hiciera una cosa grande o un carrito y estuviera haciendo un ferrocarril, más fácil de entender así. Entonces, resumamos, es un trastorno del estado de ánimo, o sea que no es solo de un pequeño momento, sino de más larga duración. Incluso nosotros decimos a la depresión, cuando el trastorno del estado de ánimo dura más de una semana, ya podemos decir que es una depresión. Porque, por ejemplo, la selección Colombia pierde y entonces uno se pone aburrido, triste, pero a los 2 días está bien. Eso no lo podemos meter en el diagnóstico de depresión, pero sí es un pequeño trastorno del ánimo, pero no dura más de una semana. Y si yo tengo un examen del colegio, de la universidad, y me pongo, anticipo que esto me puede ir bien, mal, que qué va a pasar, puedo ponerme ansioso, pero ninguna de esas dos sería una enfermedad de ansiedad. Son trastornos transitorios del estado de ánimo. ¿Qué ocurre en la depresión? En la depresión, desde una perspectiva muy simple, para que no entremos en neurociencia ni complejidad, es como si yo me pongo unas gafas de un color oscuro y todo lo tiño de esto. Hay que entender que nosotros no vemos la vida como es, sino como somos. O sea, yo percibo la realidad de acuerdo a quién soy yo. ¿Y quién soy yo? Mis pensamientos, que es mi memoria, más la interpretación que hago a través de los sentidos que están codificados por esto mismo y por supuesto también tiene que ver con factores biológicos. Yo puedo estar enfermo por desnutrición,
por fatiga y tener una percepción distorsionada. Pero esa percepción que yo hago de la vida, esa interpretación que hago de la vida cuando estoy deprimido, lo estoy tiñendo de una percepción que ya me lo pone en un lugar disminuido. O sea, yo veo todo más gris de lo que es, no veo el color. Yo recuerdo, te voy a contar una anécdota, no voy a citar el personaje, pero yo fui muy amigo desde muy chiquitito mío porque mis papás eran amigos de un gran pintor, y era un pintor paisajista, y él pintaba bellezas de pintura. Yo tuve el gusto, y suena un poco extraño lo que voy a decir, el gusto de acompañarlo cuando él estaba muriendo, porque para mí, a mí sí me gustó acompañar a mi papá a morir, a mi mamá a morir. Y muchos pacientes me dicen, yo quiero que usted esté cuando yo me muera. Yo digo, ojalá sí estoy, quiero estar, porque a mí me parece que son momentos de mucha transformación cuando se hacen con amor y con sabiduría. Y una persona en su último momento es muy sabia. Entonces este personaje me mostró los últimos cuadros que estaba pintando y me los mostró y me dijo, mira, Santiago, no veo el color. Todos eran grises. Ya estaba malito, ya estaba muriendo. Y me decía, yo siempre cerraba los ojos y yo veía el color, luego miraba el paisaje y me inventaba el resto. Y él pintaba así. Y los últimos cuadros decía, es que yo ya no veo el color, cuando cierro los ojos solo veo gris. Y claro, estaba, además de muriendo, estaba en una depresión. Aquí dice, estamos teniendo problemas de transmisión, pero nosotros, yo te veo perfecto, tú a mí también. Yo también te veo perfecto y te escucho perfecto. Que nos digan si tú o yo para saber qué modificaciones hacemos, pero yo te veo bien. Mira, aquí dice Elizabeth, es la que nos dice que se corta a cada rato. No estoy seguro. Yo nunca he visto interrupción contigo. Uno lo nota porque te estoy mirando todo el tiempo. Yo no me miro a mí, sino que no, ya tengo con el espejo aquí, te miro a ti. Bueno, entonces mira, vayamos a... Entonces uno está perfecto, dice, uno se pone unas gafas, ahí fue cuando me di cuenta porque al hacer esto ahí sí me miraba y vi que escribían esto. Pero el que dijo que todo estaba perfecto es mi novio, entonces no sé si le creemos o será que hay... No, pues está sesgado. Se escucha y se ve perfecto, dice que perfecto, dice Claudia. Bueno, el novio te ve perfecto, eso está bien. Mira, el novio se pone unas gafas de amor contigo y hace que te vea con amor. El depresivo se pone unas gafas de depresión y hace que todo lo vea en esa condición, igual que el ansioso. Yo lo que quiero ponerles en evidencia es que esos estados de ánimo están dependiendo de cómo estoy yo en mi interior. Entonces yo puedo hacer cosas en mi interior que pueden modificar. Hoy sabemos que hay un gen que determina en gran parte el estado de ánimo. Un gen que está asociado a la serotonina, a la 5-hidroxitriptamina, pero eso no importa el nombre. Pero esta sustancia hace que haya personas que tengan características de ser más pesimistas, de ver las cosas con menos color, de tener un estado... Y eso hay que entenderlo. O sea, yo no le puedo pedir a un águila que sepa correr, pero sí le pido que sepa volar. Yo no le puedo pedir a alguien que tenga ese gen que sea todo perfecto, porque tiene esa deficiencia. Pero podemos hacer epigenética y modular esa respuesta. Entonces, una depresión es un trastorno del estado de ánimo que perdura por más de una semana, donde condiciones de la vida que se disfrutaban no se disfrutan de la misma manera. Vamos a poner el ejemplo, comida, entonces no me gusta la comida, puede manifestarse con deseo excesivo de comer, picar, aunque no satisface, o de lo carente. Trastornos del estado de ánimo en el sueño, entonces puede ser mucho sueño y la persona entra en un estado de querer dormir 10 horas, 12 horas, 14 horas, depende de la edad. En los jóvenes puede ser mucho más, a veces 16 horas, los de uno. O estar en insomnio y no poder dormir. No es que sea uno o el otro, o sea, quiero decir, puede ser alternante, pero generalmente es más uno que el otro. También trastornos de la libido, o sea, en el deseo sexual, incluso en la capacidad de disfrute, en el deseo y en la capacidad de disfrute. También puede haber pesimismo desbordado, puede haber algo que es muy característico, que es tristeza, aunque no todas las personas depresivas se ponen tristes. Los hombres, por ejemplo, cuando nos ponemos deprimidos, lo más probable es que no aceptemos la tristeza y nos pongamos bravos. Entonces, uno ve a un adolescente o a un hombre, lo ve bravo. No quiere decir, no estoy diciendo que si está bravo está deprimido, no hagamos eso, pero quiero decir que no siempre muestra la tristeza. Y la tristeza tampoco es una depresión como tal. La tristeza es un estado emocional que hace que tú veas tu mundo interior. Entonces, tú perdiste algo y vas a ver tu tristeza, pero salgámonos de la idea de que es buena o mala. Nada en sí mismo es bueno o es malo, incluso si tú lo entiendes desde la biología. A mí me gusta mucho entenderlo todo desde la biología, porque somos cuerpos, también somos almas, pero entender los lados de la vida.
Cuando uno entra en hibernación, como lo entra un oso o lo entra un lirón, está en un estado depresivo porque está guardado, durmiendo, alejado del mundo, no estimulándose por nada. Entonces, pero eso es un estado biológico en el animal y es cierto, sí, biológico en ti en la noche, pero no es fisiológico, no es natural en el día ni en la vida cotidiana. Entonces, un estado de ánimo alterado que dure más de una semana, que se caracterice por un estado bajo, puede ser irritable. Sí, Se nos fue el me entró audio. una llamada, Ahí ya. ya la quité. Entonces, todas esas cosas se suman o mantienen lo que se llama un estado depresivo. Si ese estado depresivo, que los médicos lo calificamos como bajo, medio o grave, puede llegar a acompañarse de dos características que son muy importantes de tener en cuenta y las son las que quiero resaltar. Una sensación de no pertenecer a nada. Una sensación de no pertenecer, que eso es grave. O sea, si yo no siento que pertenezco, o sea, y eso me lleva a ser prescindible. O sea, yo soy parte, y eso es lo que hace que una persona se haga daño. Cuando una persona está en depresión y dice, da lo mismo que yo esté que yo no esté, a ustedes no les haré falta. Porque si yo no existo, pues, al fin y al cabo yo no valgo nada. O cosas similares. Si yo no considero, si, digamos, no considero que pertenezca a algo, porque uno ve, por ejemplo, y esto es muy interesante, una madre puede estar depresiva, pero aún su motivación de madre lo puede llevar a que no se haga daño porque está sintiéndose útil para su bebé, aunque se sienta que no vale nada. Pero probablemente, esto es muy común en el sentido de las depresiones, que está la depresión postparto, que aún teniendo la posibilidad de estar la madre con su bebé, aún se siente sin ganas. Entonces ya es mucho más grave, porque imagínate una mamá recién, tú que eres mamá, tienes hijos, imagínate que esté en el momento más indigno de la vida. Yo recuerdo los dos hijos cuando mi esposa los recibía, pues digamos, en el sentido de los tenía, pues los primeros días era una euforia, todo, siempre, pero el principio es muy grande. Y ver una mamá que no lo quiere ver, que no quiere saber, y que además los médicos nos damos cuenta que está deprimida, pero la familia no la entiende, porque es que eso es un estado neurológico. Cuando una persona se suicida, hay un estado que no te permite, pues, insisto, ves la vida con un color gris, ves las cosas con otra realidad. No sirve, ¡hey! Ánimo, ni las palabras bonitas, ni nada, pero sí se pueden hacer cosas, vamos a decirlos. En la ansiedad, claro, en la ansiedad lo que ocurre es que mi sistema está anticipando, en la depresión estamos generalmente muy atrapados, esto no es exacto siempre, a experiencias no resueltas, duelos no resueltos, condiciones, y vemos el pasado permanentemente y lo proyectamos al futuro. Como que nada va a solucionar, esto no sirve de pesimismo, ¿no? No, esto es igual, no importa quién gane, perdón, en la presidencia, no importa qué ocurra, siempre va a ser lo mismo, tú no vas a cambiar, la vida es lo mismo, esto no se mejora. En la ansiedad se anticipa que algo que está para ocurrir me genera un estado de, nosotros lo llamamos, de hiperexcitación. En el estado, por ejemplo, hoy sabemos desde muchos sentidos que en la ansiedad nosotros aumentamos la percepción sensorial, entonces son más hipersensibles, cualquier cosa los sobresalta, son personas que están presuponiendo cosas que no están ocurriendo. Entonces esto va a salir peor, entonces tú me dices, mira, vamos a hablar. ¿Qué me va a decir? Pero, ¿y esto? ¿Y yo qué hice? Y eso es característico de un estado de ansiedad. En un estado está todo superlativo y en otro estado está todo disminuido. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, y esto es lo más importante de entender desde una perspectiva, es que la depresión no se mejora con palabras solamente, pero sí se pueden generar ayudas y que de ansiedad verdadero requiere un apoyo profesional, que uno no quiere decir que no pueda ayudarse a sí mismo, vamos a hablar de eso, pero uno requiere un apoyo. Ese apoyo profesional no siempre es medicamentoso, no siempre se maneja con medicina. De hecho, se puede manejar con medicamentos de algún estilo o no, algunos pacientes. Pero sabemos que la gran mayoría de procesos de este estilo, más del 60%, se pueden manejar sin medicación. O sea, no vale la pena medicarse sin ser asociado a un profesional
y no vale la pena no medicarse si lo requieres. ¿Qué puede hacer una persona? Entonces vayamos a lo que hoy conocemos para la depresión. Empecemos por algo que la gente no le da importancia, la dieta. ¿Por qué la dieta? Y en los jóvenes, por ejemplo, la depresión está muy asociada a una mala alimentación. Vamos a explicar. Yo tengo que producir neurotransmisores que me favorezcan el estado de ánimo. Los neurotransmisores que me favorecen el estado del ánimo tienen que ser producidos por una fábrica en el tubo digestivo cuyos obreros, cuyos empleados, cuyos colaboradores son bacterias sanas, o sea, es la microbiota. Entonces, si yo no tengo una buena microbiota intestinal, yo no voy a producir serotonina, no voy a producir otros neurotransmisores que me generen no solo manejo del estado de ánimo favorable, sino bajar la ansiedad. Entonces, es muy importante que yo tenga una buena microbiota. ¿Qué significa tener una buena microbiota? Que coma comida real, que le alimente, eso tiene que tener inulina, que tiene que tener fibra, pero en castellano, que coma frutas, verduras y comida que la naturaleza me dé. Hoy sabemos que los pacientes en depresión mayor, estos son estudios muy interesantes, tienen lo que se llama una dieta proinflamatoria, que es comida chatarra, gaseosa, licor, cigarrillo. Entonces, y es un círculo vicioso, me siento mal, como comida chatarra, como peor, más comida chatarra, más mal me siento y juego todo el tiempo desde ese lugar. Entonces, lo primero es comer comida. Y comer comida no solo por la microbiota, comer comida fermentada, que es muy útil, sino comer comida que nos permita además tener otro tipo de condiciones esenciales, que son grasas y proteínas. Porque nosotros necesitamos hormonas, neurotransmisores que son hechas o de grasas o de proteínas sanas. Si tú eres vegetariana, puede ser frutos secos, puede ser aceite de lino, aceite de linaza, pues aceite de chía, todos los frutos secos. El aceite de coco también sirve porque te dan grasas. Y si eres omnívoro, puedes comer entonces o pescado o puedes comer pollo, pero sobre todo lo que es comer es huevo, que tiene grasa. Y puedes comer un aceite que es para los vegetarianos y para todos, que es el aceite de oliva, que son aceites. Tienes que comer grasa. Una persona en depresión debe comer grasa buena. No estoy hablando de comer frituras, ni comer las empanadas en el aceite. Eso no estaba hablando de eso, estoy hablando de grasa buena, porque tu cerebro es grasa y los neurotransmisores requieren igual que dar con comida real y comer fermentados. La cerveza artesanal es un fermentado, está preguntando. El Gui que está preguntando. La cerveza artesanal sí, pero a ver, el alcohol evidentemente no es un buen producto en depresión, porque obviamente lo que te va a hacer es una distracción. Una persona en depresión no debe buscar distracciones. Las distracciones aumentan la depresión. Una cosa es las diversiones y la otra es las distracciones. Divertirse sí, con tu familia, con tus amigos, todo lo que te dé ánimo y entusiasmo te ayuda, pero la distracción no. La distracción es sentarse a ver 12 horas una serie de Netflix. Eso no ayuda en la depresión. Tratar de distraerse 10 horas en el celular, eso agrava la depresión. 3 horas en Facebook, eso agrava la depresión, todo eso se ha visto. Una cosa es divertirte. Usa cosas que sean divertidas para ti. Eso sí ayuda, pero es muy diferente a una distracción, que es una evasión. Vayamos al tema nutrición. Hay que comer comida real, comida completa, comida que no sea ultraprocesada. Hay que comer suficiente en cantidad, pero hay que recuperar proteína de buena calidad, de alto valor biológico. El huevo, por ejemplo, es bueno, pero si no, pues podrías comer la origen vegetal si eres vegetariano. Pero tendrías que tener claro que si no comes comida real y comes comida chatarra, tu cuadro depresivo se va a agravar. Hay una página, hay un blog que es muy bonito de una psiquiatra española, se llama Nueces para el Cerebro, que yo le recomiendo a todos los pacientes, porque ella ha hecho muchas investigaciones, de hecho ha sido quien me ha favorecido en el sentido de mostrarme todas esas investigaciones de cómo la alimentación en la depresión y en la ansiedad influye, e incluso en la esquizofrenia, pero no es el tema de hoy, de psiquiatra. Se llama Nueces para el Cerebro, es fácil de leer, lo pueden encontrar, y hay unas dietas para pacientes depresivos que funcionan muy bien. Bien, entonces, la dieta. Segundo, algo que la gente no entiende, pero que es esencial en la depresión y en la ansiedad, se llama el contraste circadiano. Eso sí que suena raro, pero es súper fácil. Mira, el doctor Rosen... Para mí. Sí, pero es una palabra rara, pero cuando la explique la vas a entender. Pero ese es el término técnico. En la década de los 80, el doctor Rosenthal encontró, es
que las personas se deprimían en la época del invierno. Se dieron cuenta que por la falta de luz y se pusieron a colocarle baños de luz a los pacientes deprimidos y se corrigió, pero se dieron cuenta que esa luz no solamente servía para el 100% de los pacientes en invierno, sino que llegaba a servir entre un 40 y un 50% para los pacientes que estaban en depresión, que ya no era estacional, que no era por falta de luz de invierno. O sea que se dieron cuenta que la luz, la luminoterapia, es un tratamiento eficiente para la depresión. Pero ustedes dicen, ¿cómo hago luminoterapia? Una máquina. Bueno, sí hay, por supuesto, las venden, hay terapias, pero también hay una que sale todos los días, que se llama el sol. El sol, hay un reloj que se llama reloj de Linneo, lo puedes encontrar en internet, el que está viendo esto. Ese reloj tiene una característica, es muy bello, yo lo conozco, hay en diferentes lugares del mundo, era un botánico, y cada flor florece a una hora determinada del día. Entonces, cada vez que florece uno sabe que son las 7, las 8, es muy bonito, muy, muy bonito. Esto es para demostrar que en algún momento funciona. Cuando una persona tiene una depresión, ahí se le dan medicamentos que mejoran la serotonina. Y la flor, hay una flor que se llama el St. John's wort, es una planta, pues que es la planta hierba de San Juan, Hipericum perfolatum, es el nombre latín. Esa planta florece a la hora de las 7 de la mañana y se ha visto que cuando yo me expongo las primeras 2 horas de la luz del sol, eso me sirve para la depresión. O sea, lo que pasa es que los deprimidos no se levantan temprano, entonces es un círculo vicioso. Pero ese sol de la mañana, ese sol primario es muy bueno para mejorar la característica esencial de que tiene luz solar. La luz solar es excelente para... Ahora, la luz solar del mediodía también sirve, sí, sí, claro, la luz solar sirve, ahí hay que protegerse de mancharse la piel, colocarse bloqueador solar, pero la luz solar todos los días de la mañana es súper saludable, esa luz solar 1 hora, 2 horas caminando. Entonces, la tercera Muchas cosa... personas creen que para poder tomar algo que contribuya a salir de una depresión o una ansiedad, deben invertir muchísimo dinero o tiempo. Y mira lo sencillo, o sea, con la luz del sol. Sí, por aquí estoy. Ya, eso, dale. Esas personas que La tienen... luz del sol es gratis. Sí. El reloj se llama el Linneo, los que están preguntando. La vitamina D también, pero mira, el sol te da óxido nítrico, te da infrarrojo cercano, te da nicotinamida, niloquilotio, te da muchas más cosas. Las plantas pues crecen, todos somos dependientes del sol, todos. Y la luna también nos modifica muchos comportamientos, somos la Tierra, y esto no es algo esotérico, es ciencia simple. Además dependemos del campo del sol, giramos alrededor de él desde hace 4.000 millones de años y por otros 4.000 millones de años más. Y el libro no es un libro, es una página que se llama Nueces para el Cerebro, es una página web, es un blog. ¿Metes así? Sol con bloqueador, mira lo bonito, el sol con bloqueador no te inhibe el efecto de lo que estamos hablando, que es la luminoterapia. Pero el sol con bloqueador sí te inhibe la vitamina D. Entonces lo que uno hace es que se echa bloqueador en la cara, que es donde no quiere que se manche o lo que sea, pero expone partes del cuerpo sin bloqueador solar frecuentemente, porque lo que hace daño del sol es la sobreexposición por cortos periodos de tiempo y no la exposición por cortos periodos de tiempo, muchas veces, a todos los días. En cambio, hace más daño cuando estás todo el tiempo encerrado en una oficina y el fin de año te vas a la costa y te achicharras y te pones negrita, pero ese es el que más daño te hace por el sol. Sí, claro. Entonces, segunda cosa, sol por la mañana y oscuridad por la noche. Ese es el contraste circadiano. Una de las cosas que más daño está haciendo hoy en día es que no liberamos melatonina. La melatonina y la serotonina es la de la mañana, la melatonina es la de la noche. Cuando una persona no libera melatonina, no produce sueño profundo, no repara los tejidos en la noche, no renueva tejidos, no mejora el sistema inmune, en fin. Es muy importante entender que la melatonina se libera 90 minutos después de haberte dejado de exponer a la luz azul. La luz azul, biológicamente, es la del amanecer, parte del mediodía y la del anochecer. Pero ahorita que hoy tenemos luz azul en las habitaciones, porque ponemos luz que se llama fría, que es una luz como la que yo tengo aquí.
Esta luz que hace que se vea bien es azul. Esta es buena para ahorita, pero no es buena para mi cama. En mi cama yo tengo una luz que se llama cálida, que no, que es diferente. Compren para su habitación luz cálida, porque eso va a hacer que no inhiba la luz azul. Y pónganle un bloqueador de luz azul, se llaman así. Voy a poner la marca, no la marca, sino el nombre, porque ahora me lo van a preguntar. Hay muchos, pero este es uno que es gratis y por eso me atrevo a decirlo. Se llama F.LUX, F.Lux. Ese es un bloqueador de luz azul. El bloqueador de luz azul para los jóvenes y los adolescentes. Tú lo fijaste, bueno, por un ratito. Para los jóvenes, los adolescentes que se exponen tanto a las tecnologías de noche, el que inhiba la melatonina. ¿Qué hace un inhibidor de luz azul? Bloqueador en la pantalla. Este celular lo tiene, el mío, lo que pasa es que ustedes no lo están viendo y ahora no está puesto. Pero el mío se pone 1 hora y media a la hora en que yo me duermo. Y el computador que tengo también lo tiene, la televisión también. Entonces tú puedes ver las pantallas, pero no inhibes la melatonina, porque 90 minutos después de la última exposición a la luz azul, tú liberas melatonina. ¿Qué sirve la melatonina? Mejora el sistema inmune, favorece lo que se llama la autofagia, comes a ti mismo tus células viejas, pero lo que me interesa en la depresión, además del sueño profundo que es esencial para repararse, hace que en la mañana siguiente tú tengas suficiente serotonina, que es la del estado de ánimo. Un buen día empieza con una buena noche empieza con un buen día. Entonces pone un bloqueador de luz azul a la pantalla de tu computador y exponte a la luz del sol todos los días. Esos son 2 antidepresivos hasta ahora con la comida. Hagamos el tercero, se llama ejercicio. Hoy sabemos que la actividad física tiene 32 tipos, 32 utilidades en salud. La actividad física no es solo caminar. Yo creo que es un error cuando los médicos le decimos a los pacientes, caminen. ¿Dónde lo conseguimos? Esto es en cualquier app, hay apps de Flux y ahí, ¿cómo se llama? La pueden conseguir en internet, lo bajan, f.x. Eso va a hacer que tu pantalla se ponga de color naranja un poquito. Hay más, te dije ese. Pero eso hace que tú puedas seguir viendo, puedas ver el live a las 10 de la noche y no tengas problema. Y puedas ver la televisión a las 11 de la noche y no inhibas la melatonina y te quedes dormida con melatonina producida 90 minutos después de la última exposición. Pon luz cálida en tu habitación, no pongas luz fría en tu habitación. Y si te despiertas por la noche y tienes que sacar, tú puedes prender la pantalla de tu celular que sigue teniendo luz y no inhibe la luz azul y puedes ir al baño y no te vas a inhibir la melatonina. Y es gratis. ¿Cómo es el nombre? Aquí está escrito, mira, yo F.LUX, aquí está. Aquí está escrito que Lilianita tuvo ¿cómo se llama? La delicadeza de ponerlo allí para que se sostuviera, para que no se les pierda. Bueno, es muy bonito. Ahí dice F.LUX, así se llama, así se llama. Entonces, la tercera actividad, la condición es el ejercicio. El ejercicio es un gran regulador de tanto la depresión, lo que vamos a hablar de anterior sirve para la depresión y la ansiedad, como de 31 sucesos más, ¿no? El libro no es un libro, lo que estaba hablando es Nueces para el Cerebro, que es un blog en internet donde habla sobre nutrición y depresión y ansiedad y todas estas cosas. Es de una doctora, una psiquiatra española. Bueno, seguimos entonces el ejercicio. ¿Qué significa hacer ejercicio? Porque no es caminar. Sobre todo el que más sirve en la depresión y en la ansiedad es lo que se llama el HIIT, que son los intervalos de alta intensidad. Son ejercicios donde, pero eso no necesita uno un gimnasio. Miren, ustedes caminan 50 segundos a una velocidad y 10 segundos más rápido. Eso se lo pone uno a un adulto mayor. A la velocidad que usted no se sobrepase, camina 50 segundos y pica 10, o sea, pica un poquito más rápido, 10. ¿Hacer bicicleta estática es bueno? Sí, por supuesto. Pero hoy vamos a hablar de otras 3 cosas más, hemos dicho 3 que son gratis, ninguna les ha costado absolutamente nada, comer comida real es más barato que la en la plaza. La segunda es ponerse a la luz del sol en la día y anoche, la oscuridad, y esta es gratis. La tercera es a mí lo que más me gusta en la depresión no es el HI que acabo de decir, pero también que la persona haga cada 90 a 120 minutos, 5 minutos de movimiento. Lo que se llaman en las oficinas pausas activas, hoy en día lo llaman así.
hacer esas pausas aquí. Tenemos una compañera que pone a la gente a hacer pausas activas. A mí me tienes que tranquilizar dejarme aquí en un lado para que esté quieto. Porque yo subo todo el día bajo escaleras, me muevo todo el día, o sea que por ese lado, pero es esencial que cada hora y media es una aplicación, pues hay cualquier aplicación, es que no es esta particularmente, puse una porque iban a preguntarlo, pero cualquier aplicación pon bloqueador de luz azul, porque de pronto tu sistema no lo coge, bloqueador de luz azul, y bajas ese. Bueno, Y las entonces, personas que quieran enrutarse con el tema, frescos y frescas, que va a quedar grabado en mi perfil y pueden seguir al doctor Rojas porque además tiene mucho contenido que se les va a aprovechar. Entonces con la flechita que da acá, ustedes dan cliccito, lo empiezan a seguir, comparten la información que él genera y bueno, queda grabado en mi perfil también. entonces, ya te llegó a la ansiedad, que alguien está con ataque de ansiedad aquí, entonces pero estamos construyendo un estilo de vida. Mira, el estilo de vida es 60% más eficiente que cualquier medicamento, así de sencillo. Entonces, es más importante eso. Volvamos a lo que estaba diciendo, de la actividad física. El hacer varias veces al día cortes en lo que tú estás haciendo, te vas a favorecer que tú rompas con el sedentarismo, pero generes dos cosas que son muy importantes. Cada vez que yo contraigo un músculo, por ejemplo, hay que hacer ejercicio de fortalecimiento muscular, hay que hacer ejercicio de resistencia cardiovascular, la bicicleta es una, pero también de fuerza es importante, de equilibrio, pero hay una condición, es que cada vez que el músculo se contrae, libera sustancias antiinflamatorias porque la depresión y la ansiedad generan inflamación o se causan con inflamación crónica de bajo grado, pero también favorezco algo que es la génesis, la creación de nuevas neuronas o de sinapsis. En castellano, mejoro mi respuesta neurológica. Entonces, cuando yo soy capaz de ser consciente que hacer 60 minutos al día, ojalá, pero mínimo 30, de una actividad moderada e intensa, que no tiene que ser seguida. A mí me gusta todo lo contrario, en un paciente depresivo o ansioso, que no sea seguida. Porque un paciente ansioso lo que tiene es ganas de moverse. Y un paciente depresivo lo que no quiere es moverse. Pero a los dos les sirve que hagan, se muevan, se quieten, se muevan, se quieten, se muevan, se quieten. Es mucho mejor. Yo digo que el animal que más nos enseña es la hormiga que hace, no sé si han visto ese movimiento. Esa es una dinámica, incluso para ciertas dinámicas de juego en esos pacientes funciona. ¿Qué es lo que hace también el HIIT, que son intervalos de alta intensidad y luego descansa, baja? Y eso es mucho más eficiente. Esas cosas son mucho más eficientes para la depresión y para la ansiedad, también para el corazón y otras cosas, por supuesto, pero en este caso que estamos hablando. Entonces, hacer ese tipo de ejercicio o tú en tu oficina, cada 20 minutos, pues parpadear para no quedarte sobrecargada la pantalla, pero después, cada hora, hora y media, salir, subir 2, 3 pisos, hacer flexiones, moverte, estirarte, hacer cambios de movimiento, bailar, lo que sea. Eso es lo que puedas hacer, funciona muy bien de esa manera. Por, allá en Medellín sí que hay médicos buenos, el doctor pueden buscar, hay excelentes médicos. Podemos, Álvaro, por ejemplo, pero ahora les doy datos si quieres de una página, hay una que se llama Amibio, que es más fácil que también. Álvaro Correa es un médico amigo mío que está allá en Medellín, pero la página de Amibio sí pueden encontrar muchos médicos de medicina integrativa en Medellín. Bueno, seguimos con la cuarta, hemos dicho la luz y la oscuridad, hemos dicho la alimentación, hemos dicho el movimiento, pero aquí aparece una que es súper importante, el contacto con la naturaleza. El contacto con la naturaleza es un gran antidepresivo y es un gran ansiolítico. Y quiero decírselo de una manera muy sencilla. Nosotros estamos creados por la tierra, tu cuerpo está hecho de la tierra. Tu cuerpo, lo que hizo tu mamá cuando tú te alimentaste en su vientre y cuando ahora te lo comes tú, es comida de la tierra. Pero no solamente comes de la tierra comida, hay un campo de la tierra energético que nos sostiene, que por eso cuando uno se va a la luna se envejece diferente, cosas distintas. Tenemos unas realidades en cada lugar muy particulares. El caminar descalzo, el caminar en la naturaleza, el meterse al mar, el hacer montañismo, alpinismo, el salir al campo, ahora que nos van a quitar el tapabocas al aire libre, ya se le dijo hoy, todas en Colombia por lo menos. Eso quiere decir que ese contacto y el respirar ese aire que está cargado de iones, hay varios trabajos de investigación de los iones negativos que hay en el aire de una lluvia.
Después de una lluvia, salir y respirar ese aire, por ejemplo, modula tu respuesta de ánimo. Ve. Entonces, el sol, bueno, el sol tiene que tomarlo obviamente al aire libre, porque ese es el sol, pero contacto con la naturaleza. Y Doc, es pero muy venga, espere que importante, ahí me quedé yo. O sea, cuando llueve, salir a respirar ese aire es bueno. después de la lluvia, sí. Después, vea. No sé si te has dado cuenta que ese aire es súper agradable. Claro, Después pero de, en nuestras creencias o en las mías con mi familia, eso es malo, eso da gripa. mira, ahí te voy a explicar por qué da gripa. Porque la gente esto está muy, muy importante contarlo en este paréntesis. Cuando tú hablas, si tú comes y hablas, te dan gases. Porque, vamos a explicarlo. Tú, por ejemplo, tú estás comiendo, cortas la comida, tomas aire y cuando termine de tomar aire, abre la boca y come. La gente está hablando y comiendo y se llena de aire porque respira por la boca. Cuando tú sales al aire libre de una habitación y sales hablando, vas a respirar por la boca y la boca no tiene cómo limpiar, purificar, calentar el aire y organizarlo y darle además el movimiento ideal que da la parámide nasal. Entonces es tan importante que si tú sales después, sales con la boca cerrada, pasan 30 segundos y no abres la boquita y respiras solo por la nariz. Eso te va a dar esa agua que ha caído, ha purificado. Fíjate que las mejores aspiradoras del mundo son con agua. Hace que todo el polvo caiga y lo que esté subiendo son iones eléctricamente negativos, se llaman iones electronegativos, que cuando tú te quitas la ropa en la ciudad, hace chispas, cuando tú tocas un tapete, tocas un sitio, esa lluvia cambia la parte estática y eso libera iones electronegativos que son productores de serotonina, que son antidepresivos, o sea, biológicamente. Entonces, pero sal con la Gratis boquita cerrada. también. Sal con la boquita cerrada y después de que ya lleves unos 30, 40 segundos, ahí podrás hablar, pero respira por la nariz. Esto siempre respirando por la nariz, no por la boca. Bien, contacto con la naturaleza. Cuando puedas, camina descalza, haz jardinería. Los tratamientos más baratos para la depresión es la jardinería. Usa guantes para que no te contamine, lo que quieras, pero haz jardinería, también es un tratamiento muy bueno. Ara la tierra. Tú ves que la depresión en el campesino es mucho menor, el contacto con la tierra es muy bueno. Yo no sé por qué preguntan cómo se llama el libro. ¿Qué libro hablé? Yo no No hablaba. hay libros, no hay libros. Hay un blog eh, Nueces para el cerebro. Nueces para el cerebro. Sí. Ahora pasemos al quinto elemento que estamos hablando de lo que puede uno hacer en la depresión. Y es algo que tú haces mucho y que yo creo que a ti te ha servido, y además lo tienes aquí manifestado desde tu pecho, y es experimentar las emociones en una mayor expresión. A ver, la gente no le gusta estar depresiva y no le gusta estar ansiosa. Y eso es un conflicto mayor. No quiero estar ansioso y me pongo más ansioso porque no quiero estar ansioso. Y no, quiero estar, y no me gusta estar depresivo y me siento más. Resulta que cuando uno puede permitirse sentir lo que siente y expresarlo y experimentarlo a plenitud, lo resuelve más rápido. O sea, si yo te digo, oye, por favor, no pienses en un teléfono rojo, no pienses en un teléfono rojo, no pienses en un teléfono rojo. ¿Y qué vas a pensar? En un Exacto. teléfono rojo. Entonces, si tú no quieres pensar en un teléfono rojo, piensa en un teléfono verde. O sea, quiero decir, ocúpala de una manera diferente. Pero en las emociones, lo que has de hacer es vivirlas y es experimentarlas. Estés triste, o estés feliz, o estés rabiosa, poderlas vivir y no conflictuarse con ellas hace que las resuelvan más rápido. Yo les explicaba que un pensamiento, su movimiento de la memoria, una emoción y un pensamiento dura 3 segundos, se puede repetir infinidad de veces, te quedas como disco rayado. Y una emoción dura entre 20 y 140 segundos, y sí, más o menos, 100 segundos, entre 20 y 100 segundos, que 140 segundos. 1 minuto 40 segundos, y eso es más o menos el tiempo que dura una emoción. Lo que pasa es que tú le puedes darle coba, y eso genera sentimientos, y lo explicábamos. Cuando uno hace esto de una manera sencilla, y es, me siento triste y me permito sentirme triste, y no me pongo mal por sentirme triste, sino que me siento triste, puedo resolverlo más fácil que si no me quiero sentir triste.
Así Porque es. si no me quiero sentir triste, voy a liberar un neurotransmisor, por ejemplo, que es el cortisol. A mí me gusta explicarle a las personas como las drogas. Tú, por ejemplo, tienes un medicamento, una droga, y tú vomitas, tú te sientes mal no por la droga, sino por el vómito. La droga te hizo sentir vómito, pero lo que te sientes mal es porque vomitaste. Bien, cuando tú rechazas una emoción, tú generas un estado de asco interior, de rechazo, que te hace sentirte mal, porque es que el asco no le hace uno sentirse bien. Yo no me quiero, o sea, estoy triste y no me quiero sentir triste, pues voy a sentirme triste, más no me quiero sentir que me hace sentir peor. Más culpable. Y me empiezo a sentir, empiezo a liberar cortisol y otros neurotransmisores que me hacen sentir asquiento. Detesto sentirme triste. No quiero estar ansioso. Entonces me pongo más ansioso porque no quiero. Entonces hay que romper esa cadena. Claro. Y hay que romper esa cadena a través de permitirse sentir. Y ahí no usas. Te puedes devolver al capítulo de ejercicio o el sexto capítulo, que es el arte. Usa el arte. A mí me gusta decir que el arte es como la válvula de escape que evita que las sobrecargas que tengas en el caldo de tu vida te cocinen, se dañe. Tú tienes una válvula de escape en la olla a presión y eso hace que tú liberes tensión que está allí en el arte. ¿Qué arte? El que sea gustoso, útil, favorable para ti. ¿Cuál es pero sobre todo, y esto es muy importante, que ese arte lo hagas por el gusto de hacerlo. Cuando las señoras se sientan a hacer el crochet y hacer esto, están trabajando su estado emocional. Cuando un niño se pone a pintar, hay que entender que, mira, nosotros antes de hablar cantamos, antes de caminar bailamos y antes de escribir pintamos. Y pintamos y nos salimos de la línea, y cantamos y nos desafinamos, y bailamos y nos distorsionamos. Pero después nos educan que toca hacerlo así, así, escribir así, que bueno. Pero hay que sacar esa capacidad creativa liberadora que tiene el arte. Entonces, cuando sientas la emoción de la tristeza, conviértela en arte. Vuelve la pintura y fíjate lo que hacen los vallenateros. Todo su dolor de los despechos lo vuelve vallenato. ¿Qué hacen los poetas? Todo su dolor lo convierten en arte. ¿Qué hace una persona en duelo? Se pone a escribir lo que siente con relación a esa pérdida y genera una comunión, un contacto con su dolor. Y al tener un contacto con su dolor, se trae la debida recompensa de liberación que genera el contactar la emoción. Por eso dijimos, sentimos la emoción y la usamos, ya sea para el arte o sea para el ejercicio. También, si tú estás muy brava y te vas a hacer ejercicio o muy ansiosa, que en la ansiedad, en la depresión sirve el ejercicio, pero en la ansiedad el ejercicio te agota la ansiedad. De hecho, uno está tan ansioso que se quiere mover, muévase. En lugar de quedarse quieto porque no quiero estar ansioso y rechazando la ansiedad, no, voy a sentir la ansiedad y la voy a usar. Entonces voy a hacer 20 de pecho, ahora voy a hacer flexiones, ahora voy a... Y ya llega un momento en que eso que es esa fuerza que estás sintiendo, liberación de neurotransmisores, la usas. Y no la dejas acumulada en tus tejidos que te van a generar más malestar, con lo que te digo, y el rechazo. No rechaces lo que sientes porque tú lo sientes, más bien úsalo y luego construye algo, que es el séptimo aspecto que vamos a usar, que es la vida espiritual. La vida espiritual, mira, yo todo esto lo baso en ciencia, solo que lo trato de contar en el lenguaje más cotidiano para no... Yo no estoy hablando aquí de que no tomen medicamentos, al principio lo dije, si ustedes necesitan tomar medicamentos para la depresión o la ansiedad, háganlo. Pero no lo vuelvan que solo depende de algo externo, porque depende de la nutrición y la microbiota y la comida real, depende del contraste circadiano, depende del ejercicio, que es fundamental, depende de que puedas ejercer el contacto con la naturaleza, que puedas conectarte con tus emociones, que puedas desarrollar el arte, pero que vivas una vida espiritual. Una vida espiritual, hay muchos estudios que demuestran que, por ejemplo, personas que tienen una vida espiritual son 3 veces menos propensas al suicidio, cursan con menos intensidad de depresión, de angustia, de autodestrucción, bueno, hay muchas cosas. O sea, la vida espiritual. ¿Cuál es la vida espiritual? Escoge la que quieras. Escoge la que tenga sentido. ¿Qué significa? Y aquí viene la definición. ¿Qué significa la espiritualidad? La espiritualidad es la búsqueda del sentido detrás de toda experiencia. Cada cosa tiene un sentido. Si esto me pasa a mí, ¿qué hago con esto? No por qué me pasó a mí, qué desgracia, y por qué ella no es, sino qué hago con esto.
¿Cuántos inventos de la humanidad son hijos de la necesidad? ¿Cuántas transformaciones del ser humano vienen de un vacío existencial, de un sinsentido? Es más, la gran mayoría de personas empiezan una transformación cuando entran en ese vacío de que mi vida no tiene sentido, de que soy exitoso, glorioso, rico, famoso, amoroso y mi vida no tiene sentido. Porque la vida espiritual sí le da sentido a la vida, porque es la búsqueda del sentido. Pero hay una forma de decir que una persona está viviendo una vida espiritual, porque existen sentimientos, pensamientos y acciones que conducen a la búsqueda de lo sagrado en cada experiencia. Esto es muy importante. La vida espiritual lo que busca es lo sagrado. ¿Qué es lo sagrado en la vida? Ese séptimo elemento para mí es el más interesante que he visto a lo largo de tantos años en estudios, en investigaciones. Cuando un paciente tiene una búsqueda sagrada en su vida, algo que es sagrado. ¿Y qué es sagrado? Bueno, yo tengo una percepción de lo que es sagrado, para otra persona será otra cosa sagrada. A veces volvemos sagrados monumentos, volvemos sagrados templos, pero la vida es lo que es sagrado. Y por eso hay que respetarla en todas sus formas. La vida es sagrada. Entonces, la búsqueda espiritual es la búsqueda a través de pensamientos, pienso en la búsqueda sagrada, sentimientos, pensamientos cargados de emoción, y comportamientos y acciones que busquen lo sagrado en cualquier experiencia de la vida. Entonces, ahí una persona va a aprender técnicas de respiración, sí. Técnicas de meditación también. Va a orar en su grupo de oración, perfecto. Va a hacer yoga, va a hacer lo que sea. Pero el principio esencial es la búsqueda de lo sagrado en cualquier experiencia de la vida. Es encontrar ese para qué que hay en cada condición. Cuando tú empiezas a eso, cambias esa pequeña perspectiva. Entonces, eso que fue tan terrible, que se me rompió la uña o que se me dañó el pantalón, si eso fue lo que ocurrió, pero lo veo desde otro lugar, pues es una bobada. Pero si le doy, no, me pasó algo terrible, se me dañó el internet, se cayó la llamada. Cuando le empezamos a dar el valor real a las cosas, lo que realmente tiene sentido, que es la vida, y las relaciones, y muchas cosas tienen sentido, pues. Entonces uno lo cuida y le da el valor existencial que merece esto. Ese capítulo es muy importante en la depresión. ¿Por qué? Porque los pacientes depresivos profundos, cuando pierden el sentido de la vida, que decía que había una característica que no se sentían pertenecientes a nada, y segundo, y aquí lo quiero empatar, que sienten que no tienen solución, es cuando se pueden hacer daño. Entonces, la búsqueda del sentido de la vida a través de cualquier experiencia, meditación, mindfulness, oración, grupo religioso, ¿qué importa? Eso es un factor que, junto a todo lo que hemos hablado, hace que tú modules una respuesta biológica frente a la depresión y que la vivas de una mejor manera, que seas mucho más eficiente si tienes un acompañamiento terapéutico de un psicólogo, un coach, a veces un sacerdote, un guía, un gurú. Cada persona encontrará el que mejor se acomode a sus necesidades y también dará más eficiencia de un medicamento. Pero todas estas cosas hay que hacerlas. Lo que no podemos es pretender que solamente un fármaco me quite lo que me está pasando, porque si tú tienes claro que la ansiedad es una forma en que tu cuerpo se prepara para enfrentar algo que es importante, lo usas. Lo que más se ha visto es cuando una persona se permite sentir la ansiedad y lo usa, se vuelve creativo. Cuando se permite sentir la depresión, lo siente y lo usa. O sea, digo, ¿por qué estoy deprimido? ¿Qué es lo que le falta a mi vida? Y ahí es cuando la gente empieza a encontrar que ese vacío no se llena de afuera, ni con carros, ni con parejas, ni con nada, sino desde adentro, desde el interior, de esa fuerza que existe en todos los seres humanos, es que es la vida espiritual. Así es, mi doc. Y ahorita, precisamente, alguien, cuando empezamos el live, estaba hablando que una práctica para superar una depresión por una ruptura de pareja. Y casualmente o causalmente, ese es uno de los acompañamientos que más hago con las personas que llegan a la información que tengo para comprender por qué duelen las tusas, que son los duelos de pareja, porque simplemente estamos cediéndole a la otra persona una cantidad de responsabilidades que cuando vemos que son situaciones que vienen a entrenarnos, a enfrentarnos a nosotros aprendizajes que podemos hacer en amor, pues simplemente se supera la materia y se pasa. Pero hay que tener información como la que hoy el doc nos dio, o sea, 7 pasos para salir de la depresión y de la ansiedad, uno para reconocerla y otro para superarla.
Y veo que muchas personas conectadas lo aplauden, reconocen que son 7 pasos gratuitos, además, porque No decimos nada. pasamos una situación muy cercana de una depresión y el tratamiento nos valía como 20 millones de pesos. Entonces hay que ver que hay alternativas gratuitas. Pero que hay muchas personas que, pero ¿cómo hago? Pues con la acción, con la acción. O sea, nos falta generar acción. Tengo un pensamiento negativo, bueno, entonces inmediatamente, ¿cómo lo paso a uno positivo? ¿Cómo funcionan los pensamientos? ¿Cómo se conecta cuando tú empezaste con esa introducción maravillosa para poder identificar cómo un pensamiento, cómo una emoción se une a una acción? Entonces, conocer todos esos procesos nos hacen, primero que todo, mi única recomendación es, inicialmente ante cualquier situación, no reaccionar y tener la capacidad de autoobservarnos para empezar procesos con información que podemos conseguir, como hoy en día sucede a través de las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Porque es que usted nos acaba de dar una consulta maravillosa gracias a este espacio, que el que la quiera aprovechar lo puede compartir, incluso lo puede expandir. Claro. Y la idea fundamental es que utilicemos las herramientas que nos da la vida y la naturaleza que están en nosotros. Si uno lo resume de una manera, toda experiencia autoengendrada, nosotros experimentamos la vida de acuerdo a nuestro mundo interior. Y ese mundo interior lo estamos construyendo en cada momento. La memoria es el último recuerdo. Yo puedo cambiar la idea que tenía sobre algo construyendo una nueva memoria, como si yo escribiera una página Word de cualquier sistema operacional, puedo escribir sobre ella y esa nueva información la quedo guardada. Por eso es tan importante saber que hoy es el momento de hacerlo. Hoy es el instante que yo puedo cambiar esa percepción de mi vida. Y esos momentos existen en cada oportunidad. Esta es la oportunidad. Ahora, ¿cómo vivo yo la vida? Es más una decisión que una condición externa. La puedo vivir aún con una pierna. Ustedes ven que hay gente que no tiene brazos y escribe con las piernas. Hay gente que le faltan miles de cosas y se goza la vida, le falta un ojo o dos o lo que sea, y la viven con mayor plenitud y capacidad que los que no se han dado cuenta que teniendo lo que tienen no lo aprovechan. Entonces, tienes estas capacidades. Puedes aprovechar el sol y la oscuridad de la noche. Puedes aprovechar la comida que te da la plaza de mercado. Puedes aprovechar la naturaleza que tengas en tu barrio. Puedes aprovechar algo fundamental que es utilizar tu arte de manera creativa. Puedes aprovechar tu cuerpo para moverte a hacer ejercicio varias veces. Y puedes aprovechar algo fundamental que es darte cuenta que vienes a la tierra a sentir lo que te ocurre, no a pensarlo. Y cuando lo sientes, ves que no es tan horrible, porque la ansiedad por el encuentro amoroso con tu novio ahora que te veas, esa ansiedad es rica. Pero esa ansiedad, cuando la sentimos y no nos gusta, creemos que no, nos queremos quitarla y sentimos más malestar. Por eso digo, si tú sientes ansiedad, siéntela y úsala de manera creativa, ya sea en el movimiento, desarrolla un arte. Y por último, encuéntrale un sentido a cada cosa que haces, encuéntrale un para qué. Busca lo sagrado. Cuando tú reconoces lo sagrado que hay en cualquier experiencia, la vida se vuelve totalmente distinta. Porque reconoces que todo lo que existe tiene un para qué, así no te guste. ¿Por qué sufrimos? Porque las cosas no salen como queremos. Pero está bien, nunca van a salir como tú quieres, pero sí tú puedes decidir cómo te vas a sentir frente a lo que no quieres. Esa sí es tu decisión. Lo otro, y eso ocurre desde lo que tú estás diciendo, Liliana, que es acción. Hay que actuar, no hay que esperar, hay que hacer que las cosas pasen, no esperar a que ellas ocurran. Hay que hacer, porque en este interior es donde yo vivo la vida. Yo todo lo que percibo en el mundo lo percibo a través de mi interior. Mis ojos lo ven a través del cerebro, pues ve a través de mis ojos, mis oídos, todo. Entonces, yo debo trabajar en este espacio y transformarlo de esta manera para que este espacio pueda percibir todos los embates de la vida de una manera distinta. Y ahí sí como nos ha enseñado nuestro amigo en común y mi maestro de amor, Gonzalo Gallo. O sea, no es desde la religión, espiritualidad es la experiencia que nos deja cada situación, como el Doc lo acaba de decir. Incluso las religiones nos aportan cada una algo que conecte con nuestra forma de ser para estar de verdad experimentando todos esos procesos que nos ayudan a encontrarle un sentido a la vida y también saber que después de cada situación difícil viene algo mejor. ¿Qué es? Entonces, no empecemos a ser ansiosos por lo que vendrá, sino a disfrutar
como ese periodo de expectativa, saber que ese camino es el que vale la pena y el que podemos regocijarnos después contando cómo lo experimentamos y cómo lo vivimos. Doc, yo sé que usted tiene muchas ocupaciones, yo me quedaría hablando todo el día y sé que las personas también, pero antes de terminar yo solo quiero hacerle una pregunta que ya se sale del tema relativamente y que va más con usted como ser humano. Usted sabe que a veces las personas en un momento de ansiedad dicen, sí, ellos nunca han pasado por ahí y no saben lo que se siente. Doc, ¿usted alguna vez ha pasado por un periodo de depresión o alguien muy cercano? Varios. Tengo, digamos, en mi familia ha habido varios suicidios, de primos, de tíos, e intentos más cercanos, entonces conozco de cerca eso directamente. Yo diría que tengo una predisposición grande a la depresión. He vivido 2 episodios de depresión y uno de ansiedad y de crisis de pánico y por eso puedo hablar con tranquilidad, porque lo experimenté. También tuve una enfermedad en el cuerpo. A mí todo eso, yo creo que eso en la vida tiene un sentido que lo puedo entender. Y cuando uno se da cuenta de que lo que le ocurre, yo siempre digo algo, para que uno enseñe algo tiene que haberlo aprendido. Para que yo no dicto clases de inglés, pero si te da la clase de inglés tendría que haberlo aprendido. Entonces, si uno habla de la ansiedad es porque ha sido alumno de la ansiedad y entonces puede desde la ansiedad hablar de ella o puede hablar desde la depresión de ella. Sí, claro, las he conocido muy profundamente, muy, muy intensamente, las he vivido y estas cosas que les cuento es lo que busco y hago y la espiritualidad es la que le da sentido a una de esos momentos de oscuridad. No, no le veo problema de comentarlo, me parece además bello que entendamos que cualquier persona le puede pasar cualquier cosa. Y hay una cosa que tal vez el ser humano no se da cuenta y es una pregunta muy sencilla. ¿Por qué a mí? Tal vez contéstatelo, ¿y por qué a ti no? ¿Por qué a ti no te puede pasar esto? ¿Por qué no te puede pasar lo que le pasa a los demás? Es que a todo el mundo, pero a mí no me podría, no, a cualquier persona nos puede pasar. Desgracias, accidentes, complejidades, a cualquiera. Si nos lo tomamos como que, ya que me pasó, ¿qué hago con esto? Nos va mejor. Si nos tomamos, ¿por qué a mí que yo no he hecho nada malo? Vamos a estar siempre buscando culpable afuera en lugar de una solución.